wowmx.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztele TV. Muy contentos de estar con ustedes. Y bueno, tenemos temas muy interesantes que platicar con nuestro invitado, que lo hacemos mes con Agustín Guerrero, que ya lo está viendo en pantalla, porque bueno, vamos a hablar de la parte electoral, pero también de la parte política y de algunos temas muy importantes, como la línea 12 del metro, la sucesión presidencial y otros temas más que tenemos ahí. La verdad es que tenemos una carga informativa pero muy interesante. Y sin más preámbulos, vamos a arrancar ya con la entrevista. Agustín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, Miguel, muy buenas tardes al auditorio. Pues aquí estamos como mes con mes para hacer un balance, una reflexión sobre la agenda política, la agenda en la Ciudad de México, los retos y las perspectivas de la política en el país. Perfecto. Bueno, dirían algunos que si vemos el vaso, algunos dirían el vaso medio lleno y algunos medio, pues de la otra forma, pero lo cierto es de que de tanto de la alianza de Morena, pues ha mencionado que le fue bastante bien, los de oposición dicen lo mismo, pero aquí me parece que es importante que hubo mucha participación independientemente por quién votaron. Creo que lo importante fue, bueno, obviamente cada quien quiere que ganen los suyos, por supuesto, pero creo que fue muy importante la participación en una elección intermedia, Agustín. Bueno, yo creo que eso es lo primero que hay que resaltar. Para todos, me parece, fue un dato que nos agarró de sorpresa, porque prácticamente todos los analistas y las encuestadoras, estaban hablando de una participación entre el 35 y el 40%, con una excepción en el caso de los estados donde iba a haber elección para gobernador, que podía Exacto. ser un poquito más allá de eso, pero ese era el promedio que traíamos a nivel nacional, y la verdad es que es una muy buena sorpresa el que sea más allá del 50%, 52% a nivel nacional, y en varios estados se tuvo una participación arriba incluso del 60%, o por regiones, por municipios, donde hubo una mayor competencia, pues se tuvo ese nivel de participación, lo cual pues habla de una democracia en vías de consolidación. Es la primera elección que se hace bajo la Cuarta Transformación. Era un reto también para nosotros que esta elección pudiéramos espantar, pudiéramos eliminar el tema del fraude electoral, que básicamente el fraude es la participación del gobierno o desde los gobiernos de actores que tratan de incidir en el resultado, donde se acostumbraba a poner en movilización las estructuras, las instituciones, el dinero público, programas, ¿no?, para incidir en el resultado. Y creo que eso podemos decir que quedó atrás. Yo creo que eso fue una elección limpia, general. Creo que fue un voto efectivo, un voto genuino. No hay, hay algunas excepciones, siempre hay prietitos en el arroz, claro. Pero hay gente que todavía no aprende, que ya estamos en otra etapa, y piensa que era como antes, pero en general me parece que es un proceso muy aseado, y me parece que pasa la prueba este proceso electoral en términos de legitimidad, de que todos los candidatos y candidatas que participaron, y los que ganaron particularmente, tienen una fuente de legitimidad en el voto libre, en el voto soberano, en el voto que se respeta por parte de todas las instituciones. Y eso no es un dato menor, porque venimos elección tras elección haciendo del tema del fraude una polémica y una narrativa
que incide o que ha incidido en los procesos electorales, ¿no? Entonces, el que la Cuarta Transformación plantee que es un nuevo régimen político y su primera elección, pues tenga un resultado satisfactorio en ese tema de la defraudación de la decisión de la voluntad popular, me parece que es importante. Y además que una participación significativa, creo que es el otro elemento. Y una tercera también que me parece importante es que pues prácticamente no hay quejas. O sea, está salvaguardado el derecho de que el que pierde acudir a los tribunales, presentar sus pruebas, reclamar sus derechos, pero a comparación de otros años, que a estas alturas teníamos incluso oficinas tomadas, movilizaciones, reclamos, en fin, pues no creo que esa parte también tiene un saldo positivo. Y lo malo, lo negativo, entre estas generalidades, estos aspectos generales, pues es la violencia que lamentablemente quitó la vida a bastantes candidatas y candidatos. Creo que eso, muy lamentable. Esa es una cosa que no debería de haber ocurrido, que no debe de ocurrir, y que está ahí como una mancha negra de este proceso, que no determinó los resultados tampoco. O sea, tampoco es ni se impidió una elección, ni al final inclinó un resultado de una manera distinta a como se estaba dando las contiendas electorales, pero sí es un elemento que no podemos permitirnos como sociedad que se repita en los siguientes procesos electorales. Efectivamente. A ver, en lo que tenemos de tiempo en este bloque, me gustaría que nos platicaras a nivel nacional la alianza de Morena, en términos generales, ¿cómo la calificas? ¿Cómo la viste? ¿En dónde se pudo ganar con más, pues, holgura? O sea, se fue más amplia la ventaja con los otros partidos políticos. ¿Y te parece bien si la parte de Ciudad de México y Estado de México lo platicamos en el siguiente bloque? Sí, claro que sí, Miguel. Mira, una cosa que hay que también resaltar es que en democracia el que gana nunca gana todo y el que pierde tampoco nunca pierde todo. O sea, hay claroscuros, ¿no? Porque vivimos en un régimen democrático. Exacto. Sí. Hay frases que a mí, digo, que vienen del pasado, como esta del carro completo, pero creo que en un régimen democrático eso no debe ser. Se aplica. Sí. No debe de ser, ¿no? Entonces, los partidos tienen su propia estrategia. Morena construyó sus alianzas, construyó su estrategia para las gobernaturas, la oposición igual. Es una estrategia que la hizo para las gobernaturas, para las diputaciones federales, y en varias entidades lo mismo, fueron juntos. O sea, una decisión de agruparse, de acuerparse y de competir juntos. Y en algunos lugares a la oposición le dio resultado y en otros pues no hubo esa condición. Nosotros habíamos comentado aquí que un resultado positivo para Morena era ganar al menos 2/3 partes de las 15 gobernaturas. Sí. Es decir, por lo menos 9. Menos de 9 era un fracaso y más de 9 ya era un resultado positivo. Ganó Morena 11 de las 15 gobernaturas, es un resultado positivo, muy positivo. Perdimos por cuestiones propias Nuevo León. Nosotros llegamos a estar en primer lugar. Sí, al principio. Y cuando viene aquel video de Clara Luz con el señor Ranier, ahí se acabó la campaña, ahí se acabó el proceso, cambió todo, y entonces ya la competencia fue entre otros actores, pero esos son errores nuestros. O sea, a nosotros en el caso de Nuevo León no nos derrotó Movimiento Ciudadano, ni nos derrotó el PRIAN. Fueron errores propios que desplomaron una candidatura que tenía condiciones de triunfo durante un buen rato, ¿no? Pero bueno, 11 resultados es bueno. En el caso de Querétaro, que gana el PAN, el resultado era previsible. Nosotros hicimos ahí una competencia, pero nunca estuvo en la expectativa de poder ganar. La otra que perdemos, que es San Luis Potosí, es una serie de errores acumulados desde el principio. Nunca tuvimos una candidatura fuerte ahí. Hay un momento, hace 3 meses, que se hace una consulta en San Luis Potosí para ver si Morena iba en alianza con el Verde, y gana la posición de que no, y entonces el Verde tiene su candidato, que después resulta electo,
el Pollo Gallardo, y Morena nunca logra tener una candidatura fuerte, con respaldo, con liderazgo ahí, y bueno, se pierde desde ahí. Y en el caso de Chihuahua, pues fue una competencia fuerte, muy intensa, muy estrecha, entre Juan Carlos Loera y Maru Campos, que también hubo momentos en los que Morena estuvo empatado, digamos, en esa elección. Se pierde por una diferencia mínima, digamos, pequeña, cerrada, pero bueno, se reconoce el triunfo de Maru Campos, ¿no? Entonces, tenemos 11, el saldo me parece que es muy positivo. Es bueno. De estas gobernaturas, el gran derrotado es el PRI. Muy bien, vamos a la primera pausa, estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regresamos. Wow.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos platicando con Agustín Guerrero acerca de qué fue lo que sucedió en las elecciones intermedias de nuestro país. Ya platicamos un poquito lo que fue a nivel nacional, pero bueno, entra un tema que no le fue muy bien a Morena. Me estoy refiriendo a lo que es la Ciudad de México, por lo que usted quiera. El asunto es que perdió Morena varias alcaldías. Tiene una mayoría, como le llaman, una mayoría simple en el Congreso de la Ciudad de México, me parece, ahorita que me lo confirme Agustín, y en el Estado de México, bueno, la verdad es que al PRI le fue bastante bien, ahora sí que se puso las pilas, ahora sí se pusieron a chambear, se recupera lo que es el corredor azul, en la zona desde Naucalpan, Cuautitlán, Tlalnepantla, bueno, todo ese corredor, la verdad es que le fue muy bien al Partido Acción Nacional y también a los partidos con los cuales se alió. Así que, bueno, pues el asunto, pues es claro, ¿no? Lo que sucedió en la Ciudad de México, pues ahí no les fue bien. No. No es una situación que estuviéramos esperando. La verdad es que todas las encuestas indicaban un resultado distinto. Sí, claro, sí. Aunque llegamos a que gana con Carlos Castillo, que venían muy, muy empatados, pero fuera de ello, en general, creo que todas las encuestas indicaban que iba a ganar Morena, y creo que eso provocó también mucha confianza, un exceso de confianza. Y aquí se aplica el dicho de que la confianza mata al hombre. Entonces hubo un exceso de confianza en esa parte, pero también habría que preguntarle a las encuestadoras cómo explican el resultado, porque todas las encuestadoras decían que Morena iba a ganar caminando, con diferencias amplias, prácticamente en todas las alcaldías, y todas las encuestadoras fallaron, o sea, hasta ahorita yo no he escuchado ninguna que haya salido a dar una explicación de cómo se ocultó esta preferencia electoral, porque en el mejor de los casos es eso, o sea, va una encuestadora, levanta un sondeo de opinión, saca un resultado y a los 3-4 días de la elección es todo lo contrario, ¿no? Y entonces, bueno, tienes que dar una explicación de cómo es que se ocultó esa preferencia electoral. Sí, porque hasta el momento no se ha dicho. Así es, ninguna encuestadora te ha dicho, pues, nos engañaron, ¿no? No sé, o sea, como encuestadoras, porque una cosa es que un candidato manda a hacer una encuesta y el que paga manda, y te dice, no, pues usted va a ganar, y otra cosa son encuestadoras serias que publican en diarios importantes del país. Podemos revisar todos los periódicos El Financiero sacaba sus encuestas, El Reforma, El Universal, El Economista, El Economista, estuvo sacando Parametría, estuvo sacando Mitofsky, estuvo sacando Buen Día, Laredo, o sea, había otras que eran incluso que nunca han sido consistentes, las de Massive Caller, ¿no? Que sacaban diario ahí por teléfono, y otras encuestas por Facebook y cosas así. Pero las como empresas, dices tú, Agustín, chicharroneras, ¿no? Chicharroneras, sí. Pero las profesionales, digamos, todas fallaron, todas, no hay ninguna, y hasta ahorita ninguna ha salido a decir qué pasó, cómo es que se ocultó esa preferencia electoral, cómo es que la gente dijo, voy por Morena, y a la hora de llegar a la casilla fue al revés, ¿no? Que eso fue lo que pasó, en todo caso, si le creemos a esas encuestas. Y habría que explicarse,
desde el lado de, yo en el caso mío, como dirigente de Morena, ¿qué fue lo que pasó para entender el proceso y para hacer correcciones, para hacer ajustes, para que en lo que viene, pues lo que se hizo mal, lo que no se hizo, lo que se hizo a medias, pues no se repita, ¿no? Y entonces creo que la primera explicación en todo proceso donde se compite es primero uno, o sea, qué fue lo que uno hizo o no hizo bien, para explicar el resultado, ¿no? No buscar en el otro o en los otros las razones de mi derrota, que seguramente también las hay, porque el adversario pues se mueve, hace sus cosas, compite para ganar, nadie compite para perder, todo el mundo compite para ganar, ¿no? Entonces, sin duda hay motivos, hay razones del otro lado que pueden explicar el resultado, pero lo primero es lo que uno hizo, ¿no? Y yo creo que ahí hay varios elementos que conjugados explican en mucho el resultado de Morena en la Ciudad de México y en el Estado de México y en otros lugares, Morena definió sus candidaturas por acuerdo de unos muy poquitos. Son 5 los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y fueron ellos los únicos que definieron las candidaturas para todo el país. ¿Que estás de acuerdo que esa fue una de las principales quejas de muchos de los precandidatos que no quedaron? Así es. Mira, yo creo que lo único donde se hubo encuestas fue para la selección de los candidatos a gobernador. Yo creo que ahí sí hubo ese instrumento, pero ya todo lo demás fue acuerdo donde te decían hubo encuesta, nadie las vio nunca, ¿no? Y bueno, pues era un acto de fe. Hasta que en la misma comisión, a un requerimiento de información que hace un ciudadano al Tribunal Electoral, donde le dice, oiga, tribunal, explíquenos cómo fueron las encuestas de Morena. El tribunal le pide a Morena que le informe cuál fue el procedimiento, la metodología, el universo, las preguntas, en fin, para la Ciudad de México. Sí. Y la Comisión de Elecciones dice, no hubo encuestas, no hicimos encuestas. Se calificaron los perfiles, hicimos una valoración de los perfiles y se definieron esas candidaturas sin encuesta. Entonces, eso es un hándicap en contra, porque pues, es una imposición, Miguel. O sea, si claro. La fuente originaria de la candidatura no es una encuesta, no es que tú eres mejor o se calificaron tales cualidades mejores que otros compañeros o compañeras, si no es una decisión de dirigentes, pues eso es un dedazo, eso es una imposición, y eso me parece que debilita, porque van candidatos de Morena a competir contra el PRIAN-RD en la Ciudad de México, cuya fuente de legitimidad no existe, o sea, no los ponen más que los dirigentes. Exacto. Y luego te dicen, hay que apoyarlos. Pues ya no, o sea, ¿cómo voy a apoyar a alguien que de dónde salió? O sea, y entonces se encadenan las cosas. Por un lado, me parece que tenemos candidatos que pueden tener liderazgo, o sea, yo eso no lo discuto, o sea, compañeros como Chiguil, que lleva muchos años en esto, como Quintero, la misma Dolores, que andaba ahí en Cuauhtémoc, Vidal Llerenas, o sea, todos los candidatos de Morena, la inmensa mayoría son compañeros que llevan en esto más de 20 años, 30 años, ¿no? Santillán, o sea, son muy conocidos. Sí, de que se la saben ya todos. Clara Brugada, todos, sí. ¿No? O sea, entonces todos pueden alegar que tenían una trayectoria, pero la decisión de que sean candidatos es ilegítima, porque son resultados de nada, o sea, de un acuerdo de dirigentes. Lo mismo pasa en el Estado de México y en otros, en todo el país, ¿no? Entonces, ese es un punto que te debilita porque el partido se aleja, toma distancia de los candidatos. Las campañas las hicieron los aparatos de los candidatos, sus equipos de apoyo, sus simpatizantes, no de Morena, sino del candidato. Y entonces ya no es lo mismo, porque la fuerza de organización de un partido en las colonias, en las unidades habitadas, es enorme comparado con el equipo de campaña. Los equipos de campaña son 50, 100, 200 personas, 300 personas, ¿no? La lectura, por ejemplo, del 2018, la gran enseñanza del 2018, es que la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2018 la hizo el pueblo. O sea, todo el mundo hacía campaña.
Sí, ahí sí todo el mundo le entró. Todos, ¿no? Más allá de Morena, más allá del partido, fue una campaña brutalmente ciudadana. Todo el mundo andaba promoviendo a Andrés Manuel, ¿no? Cuando no es así, es el partido. Pero para que todo el partido se mueva, los candidatos deben de tener una legitimidad y ser aceptados socialmente por todo el partido. Cuando esto no es así, entonces la gente del partido no es que te haga campaña en contra, no te hace campaña, simplemente no te promueve, no te ayuda, porque no te siente suyo, no siente que tú lo representas, ¿no? Y creo que eso pasó en Morena, o sea, no había una motivación después de que me imponen un candidato, a que yo además, aparte de que me lo imponen, tengo que salir a hacer campaña por él, pues como que no. Oye, Agustín, ¿qué? No. A ver, dime una cosa, ¿qué tanto influyó el dirigente de Morena en la Ciudad de México? Te lo pregunto por lo siguiente, en la alianza, por lo menos a nivel redes sociales y a nivel mediático, alguna vez tú me lo decías, que para que un partido en una localidad, hablando de la Ciudad de México, su dirigente tiene que sonar y lo tienen que conocer porque finalmente es el liderazgo, o sea, es la cabeza. Y recuerdo mucho esas palabras porque con toda honestidad, por lo menos en esta elección, vi muy movido a Taide, vi muy movido, digo, con lo que pueda hacer Nora Arias, digo, pero la verdad es que sí la vi movida, por lo menos mediáticamente, en redes, o sea, se veía que la señora estaba haciendo algo. Y también Betanzos, o sea, el asunto Betanzos, y fíjate que más allá de una sola persona del PRI, vi muchos operadores del PRI, los vi muy movidos, pero del lado de Morena, bueno, muchos inclusive dicen, bueno, ¿y quién es el que dirige la Ciudad de México? Digo, con todo respeto, digo, pero la verdad es que no se vio. Tienes razón, yo te lo decía, yo de eso estoy convencido, las elecciones intermedias, donde no tienes una candidatura central, que sea paraguas para el conjunto, quien impone el ritmo de la campaña, quien impone la narrativa, el discurso, la propuesta, y quien participa del debate general de la ciudad, pues es el presidente del partido, ¿no? Y sí, efectivamente, creo que en este caso, pues hubo una ausencia que afectó porque que era el otro elemento que te quería comentar, o sea, ¿cuál es la narrativa de la campaña? La oposición tenía muy claro su objetivo y su discurso, ¿no? Puede no gustarnos a nosotros, no nos gusta. Claro. De hecho, el presidente salió a decir que era un discurso mentiroso, pero fue un discurso consistente el de ellos. Todos lo repetían, ¿no? Atacando con mentiras, pero finalmente, mentiras me refiero a esto, que de pronto te dicen, vamos a terminar con la dictadura de López Obrador. Eso es falso, o sea, no hay tal dictadura, pero es un discurso consistente, machacón. Sí, claro. ¿Cuál fue la narrativa de Morena? ¿Cuál fue el discurso de Morena en estos 2 meses de campaña? ¿Cuál es el lema de la campaña? ¿Cuál es la idea central, la idea fuerza, o las ideas fuerza, 3, 4 ideas fuerza de la campaña de Morena? No hay, no hubo, o sea, nadie como que todos se fueron por la libre, ¿no? Pues que estábamos en punto muerto, ¿no? O sea, inercial, o sea, en inercia, pensando que el combate a la corrupción, las políticas sociales, en fin, pero no hubo un discurso, una narrativa, porque había que darle un voto de confianza nuevamente a Morena para profundizar, para continuar la cuarta transformación en la Ciudad de México. No hubo esa narrativa. Y esa es una responsabilidad de los dirigentes. Sí, claro. Generar ese discurso y luego los candidatos tienen que empezarlo a repetir. Y no, cuando tú tienes que uno dice una cosa, el otro habla de otra, no hay espíritu de cuerpo, y eso es una responsabilidad. Eso no le puedes echar la culpa al enemigo. O sea, yo veo la narrativa del PRIAN, del PRIAN-RD en la Ciudad de México, y es una narrativa de 3 ideas así muy elementales, pero repetidas. Sí. En el caso de Morena no hay ni una idea, ¿no? Y no hay una narrativa que esté sumando, impactando territorialmente al conjunto de las alcaldías de la Ciudad de México. No hay, o sea, como que se dejó que las cosas corrieran, ¿no? Exacto. Y no hubo una política de comunicación, realmente no hubo una política de comunicación que pusiera el acento en
pues, los avances de tu gobierno. Claro. O sea, nosotros es la primera vez que tenemos el gobierno de la ciudad como Morena, y tenemos que diferenciarnos de los otros gobiernos. Muchos de ellos, en el caso de la Ciudad de México, pues gobiernos de la izquierda que nosotros también construimos, y que nosotros teníamos que establecer por qué ya no seguimos en el PRD y por qué hoy gobierna Morena, cuál fue el quiebre, cuál fue el punto de quiebre y por qué esto es mejor que lo otro, cuando éramos los mismos. O sea, Quintero fue delegado con el PRD y ahora es delegado por Morena. La misma Claudia Sheinbaum fue dirigente del PRD, delegada por el PRD, funcionaria con Andrés Manuel como el PRD, y ahora por Moreno. O sea, son las mismas caras, o muchas de las caras somos los mismos. Muchas conocidas, o sea. Y tenemos que decir por qué esto es distinto al otro, o sea, marcar eso en un discurso, en una narrativa que no se hizo, ¿no? Entonces no se genera una imagen de identidad del proyecto y no hubo una política de comunicación ahí. Y luego también me parece que hay un voto de castigo en diversos niveles. Hay un voto de castigo a nuestros gobiernos delegacionales, a las alcaldías, ¿no? Creo que hay muchas cosas que se esperaba que se hicieran. Claro, está lo de la pandemia. Se puede decir, no es que la pandemia paralizó el gobierno, paralizó las obras, en fin. Sí, es un elemento, sin duda, es un factor que está ahí, porque pues, llevamos más de un año con la pandemia. Pero es parejo para todos los gobiernos de todos los partidos. Para todos. ¿No? Así es parejo para todos. Y aquí hubo un voto de castigo, o sea, creo que lo hay para muchos alcaldes que buscaban volverse a reelegir, otros no, digamos, pero creo que en general ahí hay un voto de castigo. Creo que hay una buena ponderación para Claudia, porque muchos han dicho, bueno, es que Claudia, hay un voto de castigo para Claudia. Si fuera solamente la derrota en la Ciudad de México, te la compro. O sea, ahí hay ese elemento. Pero es Tlalnepantla, Naucalpan, sí, exacto. Cuautitlán, Atizapán de Zaragoza, Tultitlán, luego el otro corredor acá por Huixquilucan, hasta Toluca, o sea, toda esa parte de la zona metropolitana, con excepción de la zona oriente, que gana Morena, o sea, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, que también es un triunfo importante, Iztapaluca, ¿no? Es un triunfo muy importante. Toda esta parte del corredor del norte, digamos, de la zona metropolitana, pues ahí ya no gobierna Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí, ahí es otra cosa. Es otra cosa, pero es la misma continuidad, o sea, es el mismo continuum urbano. Y entonces sí, creo que es parte también del debate, de la narrativa del presidente, que ahí hay una respuesta también a nuestro discurso desde la presidencia. Creo que hay más un voto de castigo a la presidencia que a Claudia Sheinbaum. Yo el de Claudia no lo veo porque te digo, hubiera sido solamente la Ciudad de México y después del río de los remedios ya es otra realidad. Aguántame tantito, me tengo que ir a la pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regresamos. Wow.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes Aztel TV, platicando con Agustín Guerrero. Bueno, pues muy interesantes los puntos. Fíjate, Agustín, que en este tercer bloque me gustaría que platicara, para rematar el tema electoral, a pesar de que hay muchas cosas más y que seguramente van a seguir saliendo. Fíjate que las palabras del presidente, como siempre, que es un experto. Yo quiero decirte que cuando termine su presidencia y se hace un diplomado de comunicación política, yo quiero ir. Es un maestro para cambiar los temas, o sea, para poner temas en la agenda nacional y todo el mundo lo sigue, ¿eh? O sea, ahí sí no hay de otra, ¿eh? Y sabe cómo torear los temas, pero bueno, ese es otro rollo. A ver, ¿a qué quiero llegar? Lo que dijo el presidente, que haya tenido intención o no de hablar de la clase media cuando se le, pues de alguna manera justificando o diciendo por qué había perdido su partido Morena en la Ciudad de México de manera particular. Bueno, se dirigió a la clase media y bueno, por lo menos lo que se interpreta es de que, pues obviamente tunde a la clase media
y que porque se prepara le reforma y porque se prepara no votó por ellos. O sea, una serie de cosas que digo, me parece que ya al pasar las horas de que da esta declaración en Palacio Nacional, me parece que ya se va cambiando con interpretaciones y eso me queda muy claro. Pero lo que sí me llamó la atención fue el asunto de que sea, o sea, que fue enfático en ese tema de la clase media. Quiero entender por qué lo dijo, pero creo que en un efecto, digamos, mediático, creo que sí le afectó el que lo haya dicho de esa forma. Sí, yo creo que él estaba buscando también explicar los resultados, o sea, cuáles son los motivos que están ahí atrás y si tú ves originalmente un mapa, como todos lo vimos, tienes esa tentación, bueno, ¿y quién vive aquí, quién vive acá? Y puedes caer un poco en esa tentación de, por clases sociales o por segmentos sociales, tratar de dar una explicación, que seguramente algo hay de eso, digo, no, nada es absoluto, ¿no? Pero me parece que es una interpretación equivocada, fue una interpretación equivocada de decir que las clases medias aspiracionistas los convencieron los voceros de la derecha y que se creyeron el discurso, que es lo que dice el presidente, o sea, sí, es una clase media poco reflexiva que se creyó el discurso y entonces pues, nos votaron en contra, ¿no? Resumiendo las cosas. No, yo creo que no. Yo creo que la aspiración a mejorar tus condiciones de vida es general en todos lados. Sí, claro. Incluso los ricos siempre quieren ser más ricos. Sí. No se conforman, ¿no? Ya no tienen necesidad, pero no se conforman. Y la gente humilde, pues también, o sea, la historia de superación personal, todas, o sea, yo creo que conocemos miles de historias de gente que tiene un origen muy humilde y que con su esfuerzo, el trabajo, en fin, su dedicación, va mejorando sus condiciones de vida y otros no, o sea, otros por más que le machetean, pues no, se repite generación tras generación. Yo lo decía aquí, me parece que el reto más importante de la cuarta transformación es modificar las condiciones de vida de la mayoría de la población. Ese es nuestro reto principal. Sí acabar la corrupción, sí terminar con la impunidad, sí recuperar la tranquilidad, la paz, o sea, todo eso sí, sin duda hay que hacerlo, ¿no? Pero al final del día, nosotros necesitamos un modelo de gobierno, un modelo de sociedad, donde la inmensa mayoría no viva al día, no viva con el Jesús en la boca de mañana qué voy a comer, no tengo para el pasaje, no tengo para la comida, no tengo para la renta, o sea, de vivir en la angustia. Tenemos millones de familias que viven así. Que viven así. Y entonces, nuestros gobiernos, el proyecto de la Cuarta Transformación, el objetivo central es ese, que podamos en un periodo de tiempo razonable generar las condiciones estructurales permanentes, es decir, no por programas ocasionales, sino de manera estructural, para que la gente que hoy, o las familias que hoy viven con un salario mínimo, que son más de 25 millones de personas en el país, puedan, dentro de poco, que su ingreso se duplique, se triplique, se quintuplique. O sea, si la Cuarta Transformación logra que esos sectores populares tengan condiciones de vida de la clase media, es un gran triunfo. Pero ese es nuestro objetivo, no al revés, no que la clase media termine proletarizándose o empobreciéndose. Eso no es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, creo que siendo el objetivo de mejorar la condición de vida de todos, y eso implica, en un modelo de distribución del ingreso, acercarnos a las condiciones económicas de la clase media, no ideológicas, creo que ahí también hay que distinguir esa parte, pero sí a las condiciones económicas de satisfactores sociales, de satisfactores individuales de los sectores medios. Me parece que esa es la aspiración principal de la Cuarta Transformación, ¿no? La otra parte, el trabajo ideológico, de cómo piensan, bueno, pues eso es un asunto de mayor profundidad, de mayor calado,
Nosotros le llamamos la revolución de las conciencias. Andrés Manuel insiste, nuestro movimiento es una revolución de las conciencias, que la gente sea más crítica, que la gente tenga más elementos para discernir, para tomar sus decisiones, ¿no? Pero que tenga una vocación por la crítica, digamos, ¿no? Y entonces a eso nosotros le llamamos la revolución de las conciencias. ¿A quién le vamos a revolucionar la conciencia? ¿A los nuestros? Pues ya están con nosotros. Sí. Le tenemos que revolucionar la conciencia a los otros, a los otros, que no son nuestros, ¿no? Y entonces, ¿a quiénes? Pues a la clase media y a las clases altas. Ese es nuestro... Y si no logramos revolucionar y nos votan en contra, bueno, pues hay que entenderlo así. No logramos generar un discurso que les haga pensar el mundo distinto a como lo ven ellos, o como lo ve el Plan Redé. También hay una disputa ideológica, sin duda. O sea, no solamente es una disputa operativa de territorio y de cercanía y del casa por casa y bla, bla, bla. Eso existe, sin duda. Pero hay una disputa ideológica y de imaginación del mundo. Para nosotros es una revolución de las conciencias y hay que explicarla. Decir, bueno, ¿qué es eso? A ver, ¿cómo se come eso, no? Entonces, me parece que ha sido insuficiente nuestro discurso y nuestra narrativa para que lo comprenda una mayor cantidad de la población. Y tiene que ir junto con pegado con hacer buenos gobiernos, ¿no? Porque finalmente lo que quieres es, en el caso de los que vivimos en la Ciudad de México, caramba, yo quiero que en mi alcaldía pues haya menos inseguridad, tener mis luminarias, todo pavimentado, que haya policías, patrullas, o sea, que veas el cambio ahí, ¿no? O sea, en lo cotidiano, que digas, no, hombre, pues estos cuates están trabajando. Me puede caer bien, me puede caer mal, pero están trabajando y creo que hay parte también, ¿no? Hay una parte de eso, hay otras cosas que tenemos que simplificar, digamos, para tratar de tener una explicación más entendible. Es decir, esta gente que hoy votó en contra de Morena, en el 18 votó arrolladoramente por Morena. Sí. Arrolladoramente, ¿no? Oye, la clase media, o sea, volcada. Sí, claro. Volcada. No solamente votó, hizo campaña. Sí. Hizo campaña y ganó adeptos y sumó muchísima gente. Entonces, perdón, nomás un paréntesis. ¿Sabes qué recuerdo de lo que tú estás diciendo? Una escena, yo creo que de las más horribles en la vida de José Antonio Meade. Pobre hombre, que digo pobre porque no se lo deseó a nadie. Llegó a una taquería con su esposa a cenar, o sea, sin ninguna pretensión más que cenar, y todo el mundo empezó a decir López Obrador. Sí. Una cosa, por eso estoy recordando eso, nada más cierro el paréntesis. No, esas son las cosas, es que pareciera que la historia inició el 6 de junio y no, o sea, la Ciudad de México ha votado consistentemente por la izquierda desde el 97. Sí. O sea, y ha habido su bajón más significativo después del 97 fue en la campaña de Vicente Fox, cuando el voto útil, que se estaba disputando la presidencia de la República y que nos costó con un gran trabajo, un gran esfuerzo para que López Obrador ganara la Ciudad de México en el 2000. Estuvimos así de perderla, ¿no? Con la ola azul que traía Vicente Fox. Pero después se recuperó 2003, 2006, 2009, 2012, 15. Fuimos cambiando de colores, ¿no? Eso que te decía del PRD a Morena, sí. Pero las causas, los principios, las líneas generales se mantienen más o menos, ¿no? O sea, sí, son las mismas. Son las mismas. El PRD trajo a la Ciudad de México los matrimonios igualitarios, trajo el derecho a decidir de las mujeres, eso lo trajo la izquierda, y esos mismos temas los tiene Morena y otros más profundizando esas causas. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo explicar que una población que consistentemente votó por la izquierda, ahora no lo hizo, ¿no? Y no es que haya votado por el PRD, votó por el PAN y por el PRI. El voto del PRI es inimaginable, porque el PAN, pues más o menos ha sido consistente, competitivo en muchas zonas. Es en ciertas zonas, sí. Pero el gran ganador de la Ciudad de México es el PRI, no es el PAN, ni mucho menos el PRD.
aunque ya en el acomodo interno de su alianza, pues el PRD trae 2 delegaciones, trae Tlalpan, que solito, pero ni competía, No, hombre. o Coyoacán, que solito ni competía, ¿no? Y entonces, bueno, pues con los votos del PAN y del PRI, porque el PRI trae prácticamente los mismos votos que el PAN en la Ciudad de México. O sea, le regresó el espíritu al cuerpo al PRI en esta elección, con toda su mala imagen, porque el PRI ya, bueno, es el sinónimo de corrupción y sin embargo, mucha gente no votó habiendo votado por Morena hace 3 años, hoy votó por el PRI, votó por el PAN, que se supone que son tu antítesis, pues están ahí, y eso implica pues hacer la disección bien del cadáver. Eso es lo que tiene que hacer los dirigentes de Morena en todos lados. Pues ya pasó la elección, ahora tenemos que hacer la autopsia, a ver de qué murió, ¿no? Hay que hacer la autopsia. Y te digo, lo primero es ser autocrítico. Yo creo que eso es importantísimo. La soberbia mató a muchos compañeros, a muchos, pues ya vamos a ganar, ya estamos condenados a la victoria, ya para qué nos movemos, y pues resultó que no. Entonces, creo que hay que hacer la autopsia al proceso, explicar las razones, empezar por las de uno, porque son las que uno puede corregir, las del adversario. Ellos, por ejemplo, te decía, Iztacalco la tuvo que haber ganado el PRI-PAN-RD, porque donde fueron juntos les fue muy bien. En Iztacalco van separados, el PAN trae un candidato, el PRI trae otro, ¿no? Y entonces gana Morena, gana Quintero, pero si tú sumas, hubiera ganado el PRI-PAN-RD. O sea, ahí están los números, ¿no? Entonces yo creo que esas lecciones también la oposición pues las va a aprender, va a decir, bueno, ¿para qué nos dividimos si ganamos más juntos, no? O sea, yo creo que esa parte, la estrategia que tenían de juntarse para ganar, el único lugar donde les da resultado es en la zona metropolitana, Ciudad de México y el Estado de México. Ese corredor, esa fórmula de juntarse para ganar, les dio resultado. En el resto del país, esa fórmula no funcionó, no funcionó, o sea, es una suma que restaba, ¿no? Exacto. Decimos, hay sumas que restan, bueno, esa suma en muchos lugares restó, les iba mejor solos que cuando se juntaron, ¿no? Pero aquí no, aquí sí les funcionó esa fórmula y bueno, tendrán que sacar también su experiencia, sus lecciones del proceso y ya. Y Morena, pues, viene a un proceso de renovación de dirigentes. Hay una sentencia del tribunal que nos obliga a que este año renovemos todos los órganos, nacionales, estatales, municipales. Debe de salir la convocatoria hacia mediados de agosto. En octubre tendríamos que tener la elección de los congresistas nacionales, de los congresistas estatales, y en noviembre se prevería la elección de los órganos, de los comités ejecutivos del Consejo Nacional, hacia el 20 de noviembre. Entonces, esa es la ruta que está en la sentencia del tribunal. Vamos a ver si tenemos condiciones. Yo espero que sí, que haya condiciones, porque pues ya hay mira, todos los dirigentes de Morena fueron electos en octubre del 2015, hace 6 años, ya casi 6 años. Ya están totalmente desgastados, ya hoy no representan pues realmente pues nada de la vida orgánica de Morena. Entonces pues ya se debe de cerrar ese capítulo y elegir a los nuevos dirigentes, porque además esta dirección pues ya terminó, le tocó conducir 2 procesos electorales. En la lógica de los partidos, una dirección conduce un proceso electoral, nada más, y ya, le va bien, le va mal, termina y los que siguen, ¿no? Lo vas a ver. Marco Cortés ya condujo este proceso en el caso del PAN, va a ser otro dirigente el del PAN para el 24, sí, claro. Va a ser otro dirigente el del PRI para el 24, y va a ser otra dirección de Morena para el 24. Entonces, si va a ser otra, pues hay que hacerlo rápido. ¿Para qué nos esperamos más tiempo, ¿no? Para hacer ese proceso de cambio, porque necesitamos una dirección que tenga suficiente tiempo para preparar el proceso del 2024. Y hay 2 procesos que también están en la agenda política, en la agenda social, que van a generar pues polémica, debate, ruido. Sí, aguántame tantito, vamos a la última pausa y regresamos con este tema. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regresamos. Wow, MX.tv.
Estamos en la última parte de Si yo fuera servidor público a través de la pantalla de Aztel TV, platicando con Agustín Guerrero. Nos platicabas y bueno, ya en este último bloque vamos a dedicarle precisamente a estos dos procesos importantes que está promoviendo sobre todo Morena. Ya lo vemos mucho en redes sociales, el asunto de el juicio a los expresidentes, ¿no? Ese es uno de los que nos querías platicar y algo más. Sí, son dos temas que están ahí por voluntad de Morena. Morena, a través del presidente por un lado, o a través del partido, planteó el juicio a los expresidentes, se va a realizar el 1 de agosto, se hizo un acopio de firmas hace el año pasado, se juntaron lo mínimo que establecía la ley, el instituto las validó, el INE, y luego la Suprema Corte modificó la pregunta, pero la naturaleza del proceso es consultar si los expresidentes deben ser o no sujeto de un juicio penal por diversos delitos de corrupción, de relación con el crimen organizado, de enriquecimiento ilícito, en fin, un conjunto de delitos ahí que están tipificados y que esa consulta va a ser el 1 de agosto. Y como Morena fue la que impulsó ese tema, pues ahora tiene que trabajar para que haya una gran asistencia, para que la gente conozca de qué se trata, conozca la pregunta y vaya a votar, vaya a participar en esta consulta que la organiza el INE. Y luego el otro tema también es una parte de una iniciativa de Morena y del presidente, que es la ratificación del mandato, la revocación y ratificación del mandato. 21 de marzo del 2022 va a haber otra consulta organizada por el INE, y evidentemente para el movimiento, pues es un tema fundamental, central, ¿no? Y implica pues ya tener una dirección que esté trabajando para ese proceso, que tenemos que sacarlo positivamente, y no va a estar sencillo, claro, porque ya el resultado de la Ciudad de México también envalentonó a la oposición. Ya vio que se puede ganar, ya vio que no somos invencibles, ya vio que ellos pueden también tener buenos resultados, y qué mejor tema que la revocación de mandato de Andrés Manuel. O sea, ellos que han estado con la cantaleta del dictador, el del Mesías, el dictador, el Mesías, bueno, pues ahí tienen una oportunidad para profundizar ese discurso, ¿no? Curioso el tema, porque ningún dictador se somete a una consulta. Es hasta kafkiano el asunto, pero ese es el discurso de ellos. Es el dictador que se somete a una consulta, ¿no? En un proceso democrático organizado por un órgano ciudadano como el INE. Entonces, es muy kafkiano el asunto, pero esa ha sido su cantaleta de ellos, ¿no? Y nosotros necesitamos también generar nuestro discurso, nuestra narrativa, porque el presidente debe de continuar y terminar en el 2024. Entonces, vamos a una disputa muy interesante, muy, muy fuerte en términos políticos y en términos ideológicos, ¿no? Perfecto. A ver, nada más un comentario que quisiera hacer de manera general de estas dos consultas. A ver, las dos, lo que nos decías, son promovidas por Morena. A ver, pero a mí la lógica me dice que, pues obviamente, pues el resultado ya sabemos cuál va a ser en cuanto a la consulta. O sea, es decir, que sí enjuicien a los expresidentes, que el presidente López Obrador continúe al mando del país. Me parece que eso pues tendría que pasar, tendría que pasar algo extraordinario verdaderamente para que se votara en contra de que el presidente no continúe. No sé si sea también el asunto de que mostrar el músculo político, que creo que también eso es importante, ¿no? Por parte del gobierno, por parte de Morena, y es una buena oportunidad. No sé también que si sea eso o me estoy yendo muy mal, o sea, que no tiene nada que ver. No, mira, yo creo que es que los instrumentos de la democracia participativa efectivamente tengan una utilidad y que la gente lo sienta como parte de los procesos de la toma de decisión, y que no solamente sea la democracia representativa de cada 3 años o 6 años, ¿no? Entonces, es decir, hacer de la consulta un instrumento permanente para temas de interés nacional, estatal, incluso hasta de tu colonia, ¿no? Hacer de este instrumento algo viable y útil, ¿no? No tenemos esa cultura, en México no tenemos esa cultura son pocas las consultas que se han hecho, y la mayoría fueron consultas
hechas por la oposición al margen de las instituciones, ¿no? Nosotros hicimos hace muchos años, allá por el 1997, una consulta sobre el FOBAPROA, si estaban la gente de acuerdo o no en el FOBAPROA, pero la hicimos nosotros, ¿no? Sí. Que le hiciera el IFE, o no quisieron. Cedillo dijo, no, como creen, nada, ¿no? Y hicimos también una consulta, un plebiscito sobre la democracia en la Constitución para la Ciudad de México, el primero en 1993, igual, ¿no? Y ahora son instrumentos constitucionales, están en la Constitución, los organiza el INE, las dos consultas, y creo que en el caso de nosotros sí es un reto incentivar la participación para que la gente haga suyos estos instrumentos de consulta para estos temas y para otros, para muchos otros temas más adelante, ¿no? Que yo creo que sería un buen principio que hubiera una participación significativa para esto. Ojalá, para estos sí. Sí, Oye, ojalá. A ver, el último tema que queremos platicar estamos en los últimos minutos, ahorita te digo más o menos cuánto, tenemos como 7 minutos más o menos para hablar, bueno, de lo que derivó todo de la línea 12, amén de lo que sea de la grilla que se menciona entre Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y de Claudia Sheinbaum. A ver, a mí el asunto que verdaderamente me preocupa es el de las personas que se vieron afectadas, porque indudablemente son vidas, son seres humanos, que mucha gente perdió a sus familiares por esta tragedia, terrible tragedia, y en donde se habla que si fue negligencia del gobierno de Ebrard, que si fue Mancera, que si fue Gaviño, pero más allá, te digo, más allá de quién fue, porque tiene que haber responsables, eso es un hecho, tiene que haber responsables políticos, de empresas, y creo que me da la impresión que como que están haciendo a un lado o se están olvidando de la gente, que eso para mí sí es preocupante. Digo, sé que lo están atendiendo, amén de que hay ciertas demandas de personas que se vieron afectadas, y tú y yo lo comentábamos el mes pasado, con todo derecho, pues digo, pues, oye, se perdieron a sus seres queridos. Entonces, pues no sabemos cómo vaya a terminar todo lo de la línea 12. Lo cierto es que es un tema lamentable, pero que también ya se volvió político, ¿no? Y entra, no sé si de rebote o no, también hasta la sucesión presidencial, por lo menos el candidato de Morena. Sí, mira, eso es imposible de evitar, de aislarlo así en una Sí, no, por caja de supuesto, cristal. No. Son temas que se cruzan, pero yo creo que lo más importante es lo que tú dices. Nosotros como sociedad tenemos que saber por qué pasó lo que pasó. Claro. Porque sí. estamos de acuerdo y queremos que el sistema de transporte más importante de la ciudad pues sea seguro. O sea, yo creo que todos queremos que esa línea vuelva a funcionar al 100%. Lo que haya que hacerse, si se reconstruye toda la línea, ese tramo, es decir, en una superficie distinta, si se baja, si se mantiene arriba, ¿no? Sin duda todos queremos que vuelva a funcionar la línea 12 a plenitud y con seguridad. Y para que haya confianza, pues tenemos que saber por qué pasó lo que pasó, ¿no? Sí. Es lo primero. Por eso el dictamen primer dictamen que presenta la empresa danesa que hizo este estudio, me parece un estudio muy serio, ¿no? Porque se va al corazón del problema, ¿no? O sea, a ver, aquí tenemos un problema estructural. Hay un problema estructural, nos dice de qué se trata, lo ubica muy bien en términos de la construcción del segundo piso del tren elevado en ese tramo, que menciona que es un problema de soldaduras, de pernos mal colocados, o que faltaron pernos, o que se colocaron de tal manera que perdieron fuerza, ¿no? Entonces hay un problema de pernos, de soldadura que no, o estuvo mal hecha, o fue insuficiente, de uso de materiales de concreto, que aparecen varios concretos en el tramo, ¿no? Y que hay un problema estructural que se debilita y que en un momento se colapsa, digamos, viene el colapso por eso, ¿no? Digamos, eso es lo central. Y dicen, bueno, pero siguen otras líneas que necesitamos profundizar, ¿no?
que tiene que ver con si el diseño que había de la línea 12 por arriba era correcto o no. Bueno, eso lo van a estudiar a partir de lo que tienen de memoria documental. Van a checar si los materiales que se utilizaron eran los apropiados, ¿no? Van a checar si el diseño correspondió con la construcción, porque una cosa son los planos y luego ya a la hora de la construcción, luego en México se acostumbra mucho cambia todo. Ir cambiando al vapor de las cosas, en fin, toda esa parte. Y luego otro elemento que plantean, que es la revisión del mantenimiento también. Tampoco lo descartan, dicen, bueno, es una falla estructural, pero también hay que ver el mantenimiento que tuvo a lo largo del tiempo. Entonces, pero tenemos ya un primer dato, es un problema estructural focalizado en unos pernos y en una soldadura, ¿no? Entonces, ahí ya tienes el problema ubicado y tienes un primer acercamiento de responsables operativos, ahí de los que estaban haciendo eso, ¿no? O sea, ¿quién fue el soldador? ¿Quiénes fueron los operarios que tenían que poner 10 pernos y pusieron 4? En fin, ¿no? O sea, esa parte. Luego también tienes que ver con la empresa constructora. Anuncia la jefa de gobierno que esta semana se va a reunir con el consorcio constructor. El consorcio que construyó esta línea 12 es ICA, que era el socio mayoritario, el grupo de Carlos Slim, ¿no? Carson, y un socio francés, Astra. Entonces, ellos es el consorcio constructor, que tendrán que explicar quién construyó esa parte, qué fue lo que sucedió en ese tramo. Y luego hay otro equipo que también tiene que dar su versión, que es el que certificó la obra. Sí, claro. Que también costó más de $1,000 millones la certificación de la obra, que también fueron otras empresas extranjeras, la mayoría de ellas, que certificaron metro por metro, tramo por tramo, la obra, y que tienen también una responsabilidad, porque ellos se les pagó para eso, para checar que la obra estuviera bien hecha, ¿no? Entonces, y hay una responsabilidad política, porque todo eso ocurre, pues, en un sexenio, que es el de Marcelo, que es una responsabilidad política, que ahí está el dato, pero, pues, evidentemente, el jefe de gobierno, pues, no andaba ahí checando si el perno se puso bien, si la soldadura, se colocó adecuadamente, ni nada. O sea, para eso hay órganos técnicos responsables de eso, ¿no? Y está toda la memoria documental, las bitácoras de trabajo, los planos, los cambios, incluso que hubo muchos cambios, todo eso está documentado, y es lo que dice esta empresa danesa, que va a revisar, va a tener tiempo, anuncia que va a haber otros dos entregas, una en julio y otra en agosto para todo este peritaje. Pero lo importante ahorita es que ya ubicamos, y creo que es muy consistente este asunto, de que el accidente se debió a una falla estructural de construcción, ¿no? Y entonces, ¿a quién le corresponde ya ahora ubicar los responsables, ¿no? Pues, por un lado, la parte penal, porque hay 26 personas que perdieron la vida, claro, y otros que fueron afectados, y ese solo hecho ya abre un expediente de investigación penal, ¿no? Que la Fiscalía de la Ciudad de México tendrá que llevarla adelante, y luego hay todo un peritaje técnico que tendrá que terminar también con responsables de la construcción, en este caso, y si fuera el caso del mantenimiento, que también ahí es otra línea, bueno, también nos lo dirá este peritaje, pero me parece que es un informe serio, es un informe que no está juzgando. No dice el responsable es fulano, sutano y perengano. Sí, no, porque no es su papel, ¿no? Pasó esto. No es su papel, pasó esto, por esto. Si se corrige esto y se garantiza, y la misma jefa de gobierno también hoy lo anuncia, la constitución de un equipo técnico para elaborar un proyecto operativo para esta parte del metro, que se quiere recuperar, y también para revisar todo el resto de la línea 12, y prácticamente de todo el metro, para garantizar, porque la gente no se va a volver a subir al metro si piensa que se va a volver a caer. Sí, o sea, claro. Eso, pues digo, están ciscados, ¿no? Estamos ciscados y necesitamos que haya esa garantía. Y para eso
pues necesitas poner la gente de mayor prestigio, con experiencia, para que ellos sean los que avalen esa reconstrucción por un lado, y ahorita con este dictamen, bueno, pues ya sabemos la causa, habrá que ver la parte de los responsables, que sí seguramente hay responsables, ¿no? Operativos, de toma de decisiones, de construcción, y habrá que ver también la responsabilidad política si es que la hay en algún momento, ¿no? Muy bien. Pues Agustín, como siempre, te agradecemos mucho tu participación aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, y si nos lo permites, dentro de un mes estaremos platicando nuevamente, porque bueno, esto apenas empieza, y la verdad es que se está poniendo sabroso políticamente hablando. Sí, Miguel, va para largo, sí, lo mejor es lo que se va a poner más adelante, y sí, si tú no lo permites, dentro de un mes aquí estaremos comentando, haciendo un balance, y bueno, tomando nota de cómo van evolucionando las cosas. Agradecerte esta oportunidad, y reiterarte nuestro compromiso para, pues, estar aquí dentro de un mes comentando esta agenda política. Muy bien, muchísimas gracias, Agustín, y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. Adiós. Wow MX.tv. Wow MX.tv.